Hola, mi nombre es Elio Iglesias. Gracias por acompañarnos en la serie de este mes. Nos gustaría saber cómo Dios está obrando en medio de nosotros y cómo tu vida ha sido transformada por Dios a través de lo que está haciendo aquí en la Iglesia Nuevo Horizonte. Comparte tu historia con nosotros en mihistoria@nhwoodstock.tv. Gracias y que disfrutes el siguiente mensaje. Y el servir a Dios vale la pena, amén. Vale la pena. Yo me he deleitado en este tiempo hermoso de alabanzas y de adoración. Ha sido delicioso, ha sido rico. El que no se anima con la adoración que tiene en esta iglesia, no sé qué pasa, pero seguimos sus pasos a través de Facebook, allá en mi pueblo, mi pueblecito. Ahí estamos pendientes de ustedes. Solo este domingo pasado no, porque no me avisaron que cambió el horario. Pero estamos felices y servir al Señor vale la pena, vale la pena. Yo estoy aquí porque alguien decidió servir al Señor un día. Y yo estoy seguro que cada uno de ustedes está aquí porque alguien respondió al llamado de Jesús para servirle en su viña. Amén, hermanos. Y ahora nos toca hacer a nosotros lo mismo, servir al Señor. Sigue funcionando, ha funcionado siempre, es eficaz. Y aquí tenemos un misionero, también una familia misionera, ¿verdad? A través de Brasil, Perú, Estados Unidos. Y bueno, yo sé que funciona esto. En mi caso personal, yo estoy muy agradecido con Dios porque hubo una familia misionera que decidió dejar sus comodidades. Y se fue a un país extraño y a través de su tiempo de servicio, Dios me halló a mí. Y le doy gracias a Dios por eso. Amo a mi esposa. Le doy gracias a mi esposa también porque es parte de ese trabajo misionero. Y nunca pensé que después yo estaría haciendo lo mismo. Créame que yo no lo escogí por mi propia voluntad, pero Dios sí lo hizo por mí. Y aquí estoy para servirle. Quiero en esta mañana animarle para que usted se convierta en uno de esos hombres y mujeres que Dios quiere usarlo, pero que Dios quiere usarlo de una manera maravillosa, de una manera sin igual. Y podríamos abrir la Biblia en Mateo capítulo 20 y leer lo que Jesús dice en esta parábola. Es una parábola acerca del servicio de Dios. Y dice el capítulo 20 de Mateo: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y él les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Y salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y le dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Y respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos.
Y es increíble leer en esta historia que aún en los tiempos de Jesús pudieran haber muchas personas desocupados. Y hoy parece que estamos en esos mismos tiempos. Hoy Jesús diría lo mismo que está en el versículo: ¿y ustedes por qué estáis desocupados? Habiendo tanto trabajo, tanta necesidad, tantas almas que se están perdiendo, almas sedientas del Señor. Los campos están blancos, es el tiempo de la cosecha y la cosecha se está perdiendo. La cosecha se va a perder si el Señor no encuentra siervos que quieran trabajar en su viña. Él dice, Mateo 9, 37, 38, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros. Se necesitan obreros, hermanos. Se necesitan obreros. Y rogamos que esos obreros estén aquí. ¿Cuántos creen que en Nuevo Horizonte hay suficientes obreros para servir al Señor? Dicen amén. Me gustaría oír un amén fuerte. ¿Cuántos aquí en esta iglesia de Nuevo Horizonte creen que hay suficientes siervos para servir en la viña del Señor? Amén. Y es el ruego del Señor. No tenemos por qué buscarlos en otro lugar. Rogad al Señor de la mies para que hayan obreros. El Señor necesita siervos para servir en la viña del Señor. El Señor está buscando siervos que quieran trabajar en su viña. Y aquí, como leímos, el reino es comparado al trabajo de una viña, para lo cual se necesitan obreros. Los obreros son la gente que hacen el trabajo. Obreros que quieran trabajar para el Señor de la viña. Por eso es que el Señor está buscando siervos, porque se necesitan siervos hoy todavía. Miremos que la necesidad es importante, y es tan importante que el Señor mismo, el padre de familia, como es identificado aquí en la viña, Él fue el que salió a buscar obreros, porque es una necesidad importante. Se necesitan obreros, se necesitan siervos. La necesidad es urgente. El versículo dice que salió de mañana. Es urgente. Salió de mañana y a través de todo el día, hasta la última hora del día, aún a la hora 11 del día, a las 5 de la tarde, el Señor todavía estaba buscando siervos. La necesidad es seria. Dice la Biblia que salió de mañana a contratar obreros para su viña. Necesitamos siervos que nos comprometamos con Dios. Necesitamos siervos que hagamos un compromiso con Dios. No importa si de 6 a 6, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, o sea, a tiempo completo, o a medio tiempo, o el tiempo que nosotros podemos disponer. Pero se necesitan siervos, se necesitan obreros. Y espero que con todo esto usted y yo estemos listos y dispuestos, porque el Señor está llamando siervos para servir. ¿Quién dirá? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Qué bendición es que cuando hubo necesidad de un Salvador, cuando el mundo se estaba perdiendo, cuando ya no había esperanza más para el mundo, qué bendición para el mundo entero, para ustedes, a mí, que hubo un hombre que se puso entre Dios y el hombre, Jesucristo, y él pudo decir: Señor, aquí estoy, envíame a mí. ¿Quién dirá en esta mañana: Señor, envíame a mí? Hombres de valor necesita Dios, obreros que quieran trabajar para su viña, siervos con un corazón de siervo, siervos con un corazón de Dios. El Señor está llamando siervos para servir. Y óigame, hermanos, es un llamado que debemos atender. La Biblia dice que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Digamos que fue a las 6 de la mañana, porque ese era el horario de trabajo en los tiempos del Señor. Y habiendo convenido con los obreros en un denario, los envió a su viña. Es un llamado que usted y yo debemos atender pronto.
pero también es un llamado que debemos responder. La Biblia dice que saliendo cerca de la hora tercera, ahí como a las 9 de la mañana, no era a las 3 de la tarde, porque su horario, el horario del día, era de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Un nuevo día en el calendario o en el horario de Israel empezaba, o en los días del Señor empezaba a las 6 de la tarde. O sea que dentro de un rato a las 6 de la tarde, hoy sería ¿qué día? Sería lunes, correcto. Entonces salió a la hora tercera, a las 9 de la mañana, y vio a otros que estaban en la plaza. ¿Y cómo dice? ¿Cómo leemos? Desocupados. Y es increíble, como le dije al principio, que aún en los tiempos del Señor hubiera tanta gente desocupada. Pero es aún más preocupante que en los días que vivimos, en las circunstancias que vivimos, tanto en Centroamérica, Suramérica, Norteamérica, en todo el mundo, y haya tanto cristiano desocupado. Pero es un llamado que debemos responder. Y no solamente a las 9 de la mañana, sino que el Señor les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. No importa la hora que el Señor te encuentre, pero ve a trabajar y yo te daré lo justo, dice el Señor. Y ellos obedientemente fueron. Salió otra vez, cerca de las horas sexta y novena, al mediodía en punto y a las 3 de la tarde, e hizo lo mismo. Voy a imaginarme que estos hombres estaban también desocupados. Parece que había falta de trabajo en esos tiempos. Y los halló desocupados, y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados. Y esa palabra abunda en esta parábola. Espero que aquí en Nuevo Horizonte, cada miembro de esta iglesia está buscando el lugar donde Dios lo quiere colocar. Amén. Amén. Y yo he oído y he sido parte de los tantos programas que ustedes tienen, queriendo crecer, queriendo alcanzar la ciudad en donde viven o las ciudades a su alrededor, y siendo parte de la obra de Dios aquí en Norteamérica y aún allá con nosotros en Honduras. Pero es un llamado que debemos atender, es un llamado que debemos responder. Y ellos fueron, dice la Biblia, ven a mi viña a trabajar y os daré lo que es justo. Pero es un llamado también que debemos aprovechar. Aun cuando era la última hora del día, a las 5 de la tarde, cuando ya el día iba a terminar, el Señor todavía en su búsqueda por obreros, por siervos, porque es necesario servir al Señor, porque se necesitan obreros, buscando en eso de siervos, porque es importante que sirvamos al Señor. Dios sigue llamando y buscando personas que quieran servir, y es un llamado que no debemos desperdiciar. Es un privilegio que debemos tomarlo. Tal vez hoy, mi hermano, tal vez para ti en esta tarde es la hora 11. Y te animo para que no desperdicies, no eches a perder esa grandiosa oportunidad que Dios te está dando en este precioso día. No hay nada mejor como servir al Señor. No hay nada mejor, no hay nada de más provecho, no hay nada en donde uno se sienta realmente realizado como servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel que se dio todo en la cruz del Calvario, aquel que estuvo dispuesto a morir por ti. No hay nada mejor. Es un llamado que debemos aprovechar, pero también es un llamado que es para todos. Buscó a las 6 de la mañana, buscó a las 9, a mediodía, a las 12, a las 3 y aún al final del día. Es un llamado para todos. Y no hay excusa para ello. No hay excusa. El Señor nos está buscando en este día para servirle. No sé si usted ya está sirviendo al Señor, pero debe hacerlo. Así como nuestra hermana cantaba y nos testificaba, Dios a todos nos ha dado un talento. No hay personas inútiles en la obra de Dios. El diablo te va a decir un sinnúmero de cosas, pero Dios nos ha bendecido con uno o más dones
Pero hay un don en tu vida que no debes esconderlo, porque viene la noche, cuando el Señor dijo al mayordomo: págales el salario, llama a los obreros y págales. Viene la noche, el día va a terminar, viene el día del Señor, viene el día de la recompensa, viene el día cuando el Señor vendrá y el servicio tiene recompensa también, mi hermano. Amén. De por sí, pararse en una plataforma, estar delante de una congregación es un privilegio para uno. Pero aún así hay recompensas en el servicio del Señor. Cuando llegó la noche, dice la Biblia, el Señor de la viña, verso 8, dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. ¿Qué le parece? Y al venir también los primeros, ellos pensaron, como decimos en Honduras: ya nos salvamos. Si el Señor está pagando un denario por una hora, ¿cuánto va a ser la paga por haber trabajado todo el día? Pero tenemos que aprender que en el reino de los cielos las cosas son diferentes. Debemos cambiar nuestra mentalidad en el ministerio. En el reino de los cielos las cosas son diferentes. Debemos de ceder o debemos de cambiar ese modo egoísta de pensar. Debemos de dejar de medir el ministerio en cosas, en números o en valores o en dinero, en lempiras en Honduras o en dólares. Y dice la Biblia que cuando vinieron aquellos que habían, como ellos dijeron: hemos soportado el sol de todo el día y la carga todo el día, solo recibieron un denario. Y entonces al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Y él respondiendo, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Sí, pero ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este como a ti. Amén, gloria a Dios. Viene el día de la recompensa y el Señor nos va a recompensar conforme a su gracia. No, nada que ver porque lo merecimos. Nada que ver porque somos dignos. Somos dignos porque el Señor nos hace dignos. Yo no soy digno de predicar su palabra, pero estoy aquí porque Él me hizo digno. Cuando Él me llamó, yo respondí a ese llamado. Nadie de nosotros vamos a ganarnos este lugar. Todo siempre ha sido por gracia. Y empezó en la persona de Jesucristo, porque Él se hizo hombre, Él se hizo siervo. Él es el ejemplo, el modelo de servir. Y nosotros que no tenemos nada, no queremos hacer lo mismo. Pero Él, siendo Señor de señores, Rey de reyes, siendo Dios mismo, dejó la gloria. Se hizo pobre, dice la palabra. Se hizo siervo, porque el Hijo del Hombre no vino a servir, no vino a ser servido, sino a servir. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese es nuestro modelo, Jesús. Todos aquellos que sirven al Señor seremos recompensados un día. Y no es que lo hacemos por eso, pero en su gracia Dios extendió ese favor, esa bendición de la salvación, que eso es más que suficiente. Pero Él quiere recompensar el servicio a Él. Sean misioneros, el Señor los va a recompensar. Pastores, los que asean el templo, los que barren, los que limpian, los que cantan, los que tocan, los ministros o los siervos de alabanza. Todos aquellos que servimos al Señor en el más mínimo servicio, seremos un día galardonados. Esas palabras sonarán y harán eco un día en el cielo cuando Él te diga: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Gloria a Dios.
Hay recompensa en el servicio a Dios. Hay recompensa. Si tú le sirves a Él aún en lo más mínimo, Él te va a recompensar en lo grande. En lo grande. Gloria a Dios por eso. Sobre poco has sido fiel, dice Mateo 25, 21. En lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Algunos convinieron en un denario, como dice el versículo 20. Versículo 2, perdón, del capítulo 20. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Pero los demás dejaron el pago en las manos del Señor. Confiaron en su palabra. Él les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Ellos dejaron la paga en las manos del Señor. Confiaron en su palabra. No hubo cantidad ni trato. Se acogieron a la gracia del Señor de la viña. Y es que la gracia, hermanos, es mejor que la justicia. Y por eso es mejor dejar la paga en las manos del Señor. ¿Cómo te gustaría a ti la paga? ¿Cómo te gustaría la recompensa? ¿Te gustaría tratar? ¿Te gustaría hacer cuenta con el Señor? Bueno, yo te puedo servir, Señor, o bueno, yo me voy de misionero, pero yo quiero esto, yo quiero aquello. O dejarlo en las manos del Señor. ¿Cómo quiere la recompensa? Dejemos la recompensa en las manos del Señor. Sí, pareciera injusto, hermanos. A la hora del pago, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo que empezara a pagar. ¿Y qué cosas? Llamó a los últimos, al que había entrado a las 5 de la tarde, y le pagó un denario. Ellos fueron recompensados de igual manera porque ellos no empezaron a hacer cuenta con el Señor. Yo quiero esto, yo quiero aquello, sino que dejaron la recompensa en las manos del Señor y ahí estaba la bendición. ¿Sabe qué hacen en Honduras? Yo no sé por los lados donde viven algunos hondureños aquí que conozco. Yo no sé, hermano Alan, allá en San Pedro o Cortés. Pero en mi pueblo, cuando usted los busca a las 8 de la mañana, oiga bien, ellos dicen: pero voy a empezar mañana. Hermano, el Señor te necesita hoy. El Señor está buscando siervos que quieran servir en la obra del Señor, obreros que quieran trabajar en su viña. Yo tengo en mi corazón, le voy a pagar lo mismo. Y ya se imagina lo que dicen cuando uno los quiere contratar a las 10 de la mañana. Es que a mí no me gusta trabajar ya tarde, pero te voy a pagar lo mismo. Y me sucedió precisamente construyendo la capilla de Yamaguare. Todavía le di jalón a un hombre, a un albañil, muy buen albañil. Y yo necesitaba albañiles todavía. Y ya cuando terminó el viaje y llegamos a Yamaguare, porque él iba por ahí, le dije: hermano, no le gustaría, necesito un albañil, no le gustaría trabajar. Es que ya es muy tarde para mí, ese día llegamos un poco tarde. Pero hermano, yo le voy a pagar lo mismo. No, es que a mí me gusta entrar de mañanita. Qué bueno cuando lo tenemos que hacer. Pero hermano, mire, lo que necesito es que me haga esto. Es que no ando herramientas. Excusa más excusa. Y ya vio usted que no hay excusas. A los de las 6 de la mañana, a los de las 9 de la mañana, a las 12 del mediodía, a las 3 de la tarde y aún a las 5. No hay excusa para decir no. Y al fin lo convencí, pero mire, yo tengo una cuchara. Pero la cuchara que yo uso, hermanos, es de mi tamaño. Es como es como mi mano, está bien gastada, pero un recuerdo de mi papá, ¿verdad? Pero es una cuchara chiquita, pero muy trabajadora. Yo le voy a prestar la mía, le digo. Él es un hombre grande y claro, un albañil completo usa unas cucharas grandotas, ¿verdad? Pero en fin, él aceptó. Yo le iba a pagar lo mismo aún con una cucharita pequeña. Y sabe, a la hora de pagarle, yo le pagué igual que los demás. ¿Y sabe qué? Lo que él no sabía es que ese día por el cual yo lo contraté se convirtió en semana y media. Pudo trabajar con nosotros ahí
Ahí está el trabajo que él hizo, gloria a Dios. Pero mire, aún para la obra del Señor era obvio que es la obra del Señor. Teníamos una iglesia edificando ahí. Y el colmo es decir no, buscar excusas. Y así somos, hermanos. Tengo que decírselo, así somos. Cuando deberíamos de responder con prontitud. Y ellos fueron, dice la Biblia. Pero mire, servir es un privilegio. Es un privilegio. ¿No es acaso maravilloso que sea el Señor, Dios mismo, el Señor de señores, el Rey de reyes y Señor de señores, el que anda buscando siervos y el que me busque a mí, el que le anda buscando a usted? ¿Acaso no es maravilloso esto? Es un privilegio servir. ¿Acaso no es asombroso que sea Él que nos llama aún? Nos llama a aquellos que estamos dispuestos, pero por un poquito, como ser encontrado a las 5 de la mañana. Señor, yo puedo, pero el tiempo que me quede, el tiempo que me sobra. Y aún así el Señor es tan lleno de gracia, porque en verdad Él nos necesita. Aún en esa manera de pensar, Él nos necesita. Él te necesita. Tenemos que decir que es por la pura gracia infinita de Dios. Aquellos primero murmuraron, dice la Biblia. Empezaron a murmurar. Y dijeron, hemos estado todo el día soportando la carga. Y yo no dudo de eso, en un trabajo duro. Y el calor del día ha de haber sido muy caliente aquel día. Pero él respondiendo, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Pero estos primeros que murmuraron, porque habían soportado tanto, en vez de murmurar, ¿no creen ustedes que debieron considerar que el haber servido más tiempo simplemente había sido como una recompensa añadida, una recompensa adicional de poder servir al Señor todo el día, servir a su amo todo el día? En vez de murmurar y considerar el cansancio, ¿no creen ustedes que debieron alegrarse al ver el privilegio que ellos tuvieron de servir por 12 horas continuas todo el día, y no aquellos que tal vez solo sirvieron mediodía o una hora, como fue el último que fue contratado? Pero ellos murmuraron porque ellos solo pensaron en términos monetarios, en términos financieros, en dinero. Su ego no les permitió ver tan grande, tan honorable privilegio de servir al Señor en su viña, de ser parte, ganando almas, porque el que gana almas es sabio. Es posible que aquí haya doctores, pero la Biblia no dice que los doctores son sabios, aunque se ha de necesitar mucha sabiduría. Yo no me pondría en una cirugía en los mecánicos que hay aquí. Me pondría en las manos si es posible, en las manos del mejor médico. Pero la Biblia dice que es el que gana almas el que es sabio, porque tiene que tratar con algo tan grande, tan importante, tan singular, tan único, tiene el valor más alto y sublime como para que el Señor hubiera dado su vida por esa alma. Son los ganadores de almas. Pero él lo vio en términos de dinero, no consideró el privilegio de ganar almas. Dios te necesita, mi hermano. Y como dije, no hay inútiles en la obra de Dios. Tú eres útil, tal vez no indispensable, pero todos podemos servir al Señor en la manera que Dios nos ha capacitado, y Él nos vaya capacitando, porque Él jamás ha llamado a alguien sin capacitarlo o seguir trabajando en su vida. La búsqueda y el llamado del Señor no ha terminado. Él te llama hoy y tú debes responder, porque como Él dijo, la mies es mucha y los obreros son pocos. Dicen en las encuestas cristianas que del 100% de la membresía de una iglesia,
solo el 90 está desocupado y solo el 10% está sirviendo al Señor. Es increíble. 1 de cada 10 está sirviendo al Señor, cuando debería ser al revés. Y estamos aquí delante de Dios para cambiar esas estadísticas. La iglesia Nuevo Horizonte tiene esa oportunidad para cambiar esos números, para darle vuelta, y en vez de 1 de cada 10, sean 9 de cada 10. Amén, hermanos. Sean 9 de cada 10. El 90 sirviendo al Señor y el 10% por ahí. Pero debemos de responder al llamado. Debemos pensar como el Señor piensa. Debemos reconocer que estamos aquí, somos lo que somos después del Señor, porque alguien respondió al Señor a ese llamado de servir, de ir a donde el Señor le llamó. No importa las condiciones, se acogió a la gracia del Señor, no hizo tratos con Dios, sino que lo dejó a la gracia, porque la gracia es mejor. Soy una persona que ha servido más de la mitad de mi vida al Señor, y hubiera deseado que el Señor me hubiera hallado más joven, pero el Señor tiene sus planes para cada persona. Y a través de todos estos años, yo sé que Dios me ha usado. Sé que Dios me ha usado. Y el mayor éxito de mi vida de ministerio es ver a mi familia salvada. Ver a mi familia sirviendo. Desde el más pequeño, que ahí lo ando conmigo, que Joseph, él ya está sirviendo en la iglesia. Él ya se sabe 6 canciones. Él ensaya día y noche para poder cantar esas canciones en la iglesia de las Lajitas. Porque los músicos están en la universidad, están haciendo lo propio suyo, están haciendo lo conveniente, y no me opongo a que los cristianos vayamos a la universidad. Pero servir al Señor después de que hagamos lo nuestro, lo que nos conviene, tal vez en algunos casos será demasiado tarde. Las almas no pueden esperar. No nos podemos dar el lujo de decirle a los pecadores: espérense mientras yo termino mi carrera o mientras yo realizo mis planes. Tenemos que hacerlo ahora. Dios te necesita ahora. Dios va a recompensar grandemente esa respuesta tuya. Recuerda, los obreros son pocos, la mies es mucha.